Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta sesión de clases número 2 de tu asignatura Evaluación Curricular. Vamos a revisar qué es lo que necesito yo para modificar un currículum. Primero que nada, vamos a enfocarnos directamente en esta autora dentro de la materia, que es Frida Díaz Barriga. Esta es una mexicana psicóloga destacada dentro del ámbito educativo, hermana del pedagogo destacado en México, Ángel Díaz Barriga. Ha recibido premios internacionales, nacionales y es una catedrática e investigadora de tipo 3 o tipo C, en el cual es un alto rango dentro de nuestra sociedad. Para ello, toda la información que venga viene directamente de esos libros. Premisas básicas de la evaluación curricular. Como el currículum no es algo estático y está basado en las necesidades, se tiene que cambiar y se tiene que evaluar conforme a una continua situación. Esto necesita una evaluación. Esa evaluación se tiene que hacer de manera interna y de manera externa, para nosotros formar situaciones cualitativas y cuantitativas. Para empezar, ¿qué es evaluación curricular? Para el primer autor, Arnex, es un recurso normativo en el cual hace la conservación, la modificación y la sustitución del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es algo que se tiene que modificar, reestructurar, evaluar y así crear un proceso normativo. Porque recuerden que la currícula es algo normativo, es algo macro, que viene directamente desde las altas situaciones jerárquicas educativas. Mi segundo autor, Glassman, menciona que es un proceso en espiral, circulitos, en el cual se compara la realidad y se hace un criterio con el modelo anterior y el modelo actual, para poder reestructurarlo y así tener una comparación y una nueva iniciativa para mejorar el plan de estudios, conforme a las realidades. Es algo que ya lo hemos visto la clase pasada. Para ello hay dos situaciones para evaluar el currículum. Una, que no existe un plan de estudios como tal. Y número dos, que necesita una reestructuración. ¿Por qué? Porque ya no está adecuado a las necesidades de la población o porque ya está caducado u obsoleto. Por eso recordemos que en los sexenios de gobierno, cada 6 años, los planes curriculares se modifican. Uno, porque son las estructuras que realiza mi federación y otra porque necesitamos nosotros realizarla. Para esta parte, en la realidad, se realiza una evaluación curricular que conduce a algo que tiene que ser fragmentado, metodológico y asistomático. Se refiere a que vamos a utilizar diferentes procesos, métodos y cuantificaciones conforme a una evaluación. Para ello, para poder modificar la currícula debe considerarse ciertos puntos. 1. Las necesidades sociales. Recordemos que para modificar un currículum se necesita identificar qué necesidades tiene la población, qué necesidades tienen las generaciones para poder reestructurar la forma de enseñanza. Con ello, también debo de reestructurar el mercado de trabajo. Sabemos que en la actualidad existen pedagogos, licenciados en educación, licenciados en ciencias de la educación, licenciados en alguna asignatura de nivel educativo. Para ello, tuvieron que indagar por qué la pedagogía tiene que estar en el ámbito educativo. Porque un normalista es mejor que un pedagogo, o porque solamente las plazas eran asignadas a los docentes de licenciatura normalista. Por eso el mercado se expandió. Porque mencionaron que no solamente los normalistas pueden impartir una clase, también licenciados en otras áreas, porque son los especialistas en. Y ellos tienen más que consciente y más marcado el proceso educativo de ciertas áreas. Características de los alumnos y de los maestros. Al modificar una currícula, tengo que estructurar conforme a estas características que queremos. En el nuevo plan de estudios, recordemos que las características principales que el alumno lo debes de convertir en una persona humanista, equitativa e igualitaria. Y que el maestro debe tener una formación continua.
capacitarse, porque es algo que está viendo la currícula que se requiere para las nuevas generaciones. Y por último, los recursos didácticos a utilizar. Dentro del plan de estudios, no solamente hay que quedarnos en situaciones cuadradas y tradicionalistas, como el cuaderno, la libreta y el pizarrón. No. Date cuenta, y las alternativas de ahora, los maestros hacen podcast, hacen videos, hacen videoconferencias, hacen webinars, hacen situaciones didácticas en lo que el alumno le sea de su agrado. Simplemente del 2019 para acá aparecieron docentes innovadores en tecnología. Hacen clases en línea, hacen grupos didácticos en YouTube como este, o en ocasiones simplemente hacen comedia de la educación. Y eso te permite ver que es atractivo para las nuevas generaciones. Y como lo dice ahí, permitirá una participación activa de los agentes de la educación. Esta participación es tanto del docente como del alumno. Pero siempre debe de ser acorde a las necesidades de la generación o del proceso del país. Según el autor, dice que necesitamos 4 preguntas que sean adecuadas a la currícula. 1. La definición de delimitación precisa de los aspectos educativos que se quiere evaluar. 2. La definición operativa del aspecto educación en cuestión. 3. La selección y elaboración de instrumentos de evaluación. Y la última, la revisión continua de la información obtenida. Para hacer la currícula menciona que debemos tener toda una serie de pasos y secuencias, una metodología. Porque la metodología me va a permitir revisar, considerar, identificar qué funciona, qué no funciona, qué está bien y qué está mal. Eso me va a permitir identificar cómo se está adecuando los temas, contenidos, programas, asignaturas, campos y demás. Para la autora, dice aquí, que los criterios deben de estar válidos, confiables y objetivos. Y sobre todo, debe tener rentabilidad, relevancia, costeabilidad, alcance, duración y eficiencia. Todo esto lo tienes a través de una metodología de investigación científica, porque vas a ver si la currícula funciona o no funciona. ¿Cómo? Práctica, explotación de resultados. ¿Qué necesito? Evaluar el contexto. Necesito evaluar los insumos, que es los instrumentos. Necesito evaluar el desarrollo de ese nuevo plan de estudio. Y necesito evaluar el resultado, el producto. Una secuencia para ver si mi nueva currícula va a funcionar o no. Para ver si mi currícula tiene que ser modificable o no. O qué se puede modificar en diferentes aspectos. La evaluación debe distinguir dos aspectos, perdón. Se debe distinguir porque es eficiencia y eficacia. Eficiencia, hacer las cosas con el menor tiempo posible. Y la otra, hacer las cosas dependiendo del método, pero llegar al objetivo. El punto es minimizar recursos, pero llegar a la meta. Entonces, en la currícula puedo minimizar temas, pero llegar a la currícula. Llegar a las metas establecidas que se tienen en la educación. Puedo explotar más temas, puedo agrandar el marco contenido, pero debo llegar a la meta. Pero si dice que eficacia es acortar el tiempo, entonces necesito acortar temas, necesito acortar contenido, necesito revisar qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y eso se va a encontrar de manera interna y externa. Y aquí está el esquema. Para el tipo de evaluación curricular interna y externa, necesito hacer el siguiente proceso. 1. Evaluar el contexto. ¿Dónde está parado el país? ¿Dónde está parada la institución para modificar su currícula? En la evaluación de entrada es ¿qué instrumentos voy a evaluar?
¿Qué instrumentos voy a implementar para evaluarlo? ¿Qué metodologías, criterios, situaciones voy a implementar nuevos para la nueva currícula? En la evaluación de proceso, aquí viene la parte interna. ¿Qué voy a ver si funciona o no funciona? Los contenidos, los planes de estudios de los maestros, la didáctica del maestro, los alumnos, la institución. ¿Por qué es interno? Porque ya lo voy a ver de manera general algo más simple. ¿Cómo va funcionando en cada estado? ¿Cómo va funcionando en cada municipio? Y la forma de evaluación del producto, que es el resultado final. ¿Cómo se evalúa? Voy a evaluar a través de medios digitales, voy a evaluar normativas, voy a evaluar leyes, voy a evaluar contextos que al final me identifiquen a nivel nacional si funciona o no. ¿Con qué? Con los resultados pequeños, con los resultados del producto interno. Voy a ver si mi currícula funciona cada determinado tiempo para ver qué le puedo modificar, qué permanece y qué se va. Con ello, nosotros estamos avalando si la currícula que vamos a implementar sea buena o sea mala, o que se está ejecutando. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que debe de tener eficacia y eficiencia. Y aquí está, más específico. De manera interna, criterios pedagógicos de presentación y comunicación, psicológicos y epistemológicos, sociales y aspectos académicos. ¿Qué voy a evaluar? De manera interna, en la escuela, la congruencia de los contenidos, la viabilidad, la continuidad que se le da, la integración y la vigencia, y sobre todo el cumplimiento del plan de estudio que está haciendo la escuela con lo que le mandé. De manera externa, como son normas, leyes y demás, voy a ver la relación de los costos y beneficios que hace que mi currículo sea aplicable. Voy a contrastar los resultados de otras instituciones. Voy a ver cómo es el funcionamiento profesional. Voy a hacer un mercado de trabajo donde hay vacantes. Y por último, voy a dar una solución a los problemas que tengo. Porque los problemas son diversos. Para ello, hay un modelo, el modelo de PIC. Esta no es una tarea que no he dejado en plataforma, pero sugerencia que la deje. ¿Qué es el modelo de PIC? Aquí te lo voy a explicar general con esto. ¿Pero qué es? Es un modelo inglés. Googlealo, chécalo. Y entonces, con este modelo, voy a evaluar la currícula. ¿Por qué? Porque son piececitas pequeñas que me van a permitir unirlo, como un tipo rompecabezas. ¿Y qué necesito para modificar la currícula? Necesito a la población. De la población, ¿quiénes van a ser? Los estudiantes, los maestros, el administrativo, los especialistas, la familia y la comunidad, que me van a permitir identificar aspectos pequeños, que son la conducta, que es situación afectiva, psicomotor y cognitiva. ¿Cómo la voy a evaluar? A través de los temas, de la metodología, la organización, la forma de trabajo y el costo. Entonces, en la población, que es la parte que voy a aplicar, la parte interna es cómo es la conducta en cada escuela, cómo es la situación cognitiva en cada plantel. Y el instrumento va a ser la parte externa, que necesito evaluar y revisar cómo se tiene que llevar a cabo para esta currícula. Datos de elaboración. Necesito 1. Juicios y opiniones. Necesito expertos en la materia que me den su punto de vista. Ojo, padres de familia no son expertos en la materia, pero están dentro de la involucración de la currícula, porque estamos generando nuevo conocimiento a quienes, a sus hijos. La sociedad, el mismo alumno es un criterio de esta evaluación. Por eso, bueno, estoy evaluando, necesito darle una encuesta a quien está recibiendo esa nueva currícula, al padre de familia, al alumnado, a los docentes, a la misma comunidad en general. ¿Cómo ven lo que se está implementando? Observaciones generales.
Debo de ver los aspectos que me pueden marcar que son buenos o que son malos dentro del aula y fuera también. Y sobre todo, el producto final. En la educación, ¿cómo se evalúa una currícula? Si mejora el aprovechamiento académico, no más. Si hay un alza en el índice escolar, no más. Porque si no, no estamos haciendo una evaluación concreta. Si te das cuenta, para la currícula, el modificarla es ver que tengamos más alumnos en secundaria, universidad, bachillerato, igual que en educación básica. La modificación de la currícula me va a permitir revisar si sí tengo más licenciados y menos deserción escolar. Porque algo bueno están haciendo los maestros actualmente. Esa es la forma de revisar los productos y sobre todo que México salga del promedio de 4 puntos y pico que tiene. Eso está estandarizado real en los exámenes que antes se hacían a nivel mundial o internacional. ¿Cuáles eran? La PISA, Enlace, Mejoredu. Son exámenes que nos hacemos y que hacíamos para ver el rendimiento nacional. Finalmente, aquí están los instrumentos de la evaluación curricular. Perdón. Y estos ejemplos son entrevistas, cuestionarios, foros de discusión, encuestas, convocatorias, análisis de contenidos, elaboración de objetivos, listas de cotejo, escalas, inventarios y herramientas estadísticas. En la actualidad se hacen las encuestas y se hacen los foros. A los docentes nos han hecho foros de cómo está mejorando o cómo está empeorando la nueva escuela mexicana o qué se le puede implementar. En las escuelas se hacen encuestas digitales para ver cómo ven, cómo sienten el cambio educativo en nuestro país. Porque es la única forma de ver si realmente funciona ese nuevo plan. Si no, lo van a tener que reestructurar y modificar otra vez. ¿Te imaginas volver a cambiar todo? Y otro curso de más. En la evaluación interna necesito una congruencia de los objetivos, una vigencia, una adecuación de los contenidos y sobre todo actividades que el docente debe considerar para su evaluación y para su implementación de la nueva escuela. Esos factores todos son de manera interna. ¿Quién es el que ejecuta la currícula? El maestro. El maestro debe de conocerla, debe de considerarla y ejecutarla. No la conoce un padre de familia, no la conoce un alumno, lo conoce usted, docente. Usted conoce la currícula. ¿Qué necesito? Cuestiones externas para poder meter la parte interna. Revisar ofertas, demandas, egresados, mis alumnos, sus necesidades, el alcance profesional, el alcance laboral, personal, ideológico, emocional, que no podemos controlar. Esa es la parte externa. Todos esos ejemplos son porque necesito no conocerlos como gente chismosa, no, porque son las barreras que me están impidiendo el crecimiento educativo de mi país. La mayoría de las cosas, deserción escolar. ¿Por qué? Por economía. La mayoría de los alumnos no acaban más que la secundaria por cuestión económica. Búscalo en INEGI. La mayoría tiene solamente secundaria concluida, bachillerato truco. Así. Es otra forma de evaluación. Con ello, con los resultados internos y externos, voy a reestructurar mi currícula. ¿Cómo la reestructuro? Reestructurando los planes de estudio, reestructurando los programas, modificando las cuestiones internas y externas de mi currícula para poder crear medios, los cuestionarios y poder obtener productos, documentos que me den el informe de la evaluación curricular. Todo eso se hace para poder decir que México requiere de una nueva estructura curricular. Todo eso se hace para identificar y conocer que en México necesitamos cambiar el plan de estudios. Y no se hace en un año. Somos más de 7 millones. Imagínate. Y opiniones son diversas en esta nueva currícula. Ya llevan 22, 24, 3, 4 añitos. Pero se empezó a hacer desde que empezó Andrés Manuel en el poder.
18, 19. Complicado, ¿verdad? Mucho instrumento de evaluación para poder identificar si la currícula sirve o no. Como viste, el estructurar o el modificar un currículum no es solo voy a cambiar cosas. Tienen diferentes factores. Y esos factores son los que me van a permitir mejorar o empeorar las cosas. Hasta aquí la clase de hoy. Recordemos que tenemos tareas pendientes, dudas, cuestiones y demás a mi personal, ¿vale? Un gusto saludarte, soy tu maestro David Ponce y que tengas buena tarde.